Vamos ahora a un nuevo tema. El tema es estática. Estática. ¿Y qué cosa es la estática? Es la parte de la mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio. ¿Ya? Parte de la mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio. En primer lugar, repasemos. ¿A qué se refiere con esto de la mecánica? La mecánica es el estudio del movimiento de los cuerpos, ¿se acuerdan? Pues bien, la mecánica está compuesta por la cinemática que ya hemos estudiado, es el movimiento puro de los cuerpos, ¿no? Sin considerar las fuerzas que producen este movimiento. Ahora viene la estática, que vamos a estudiar a las fuerzas, pero cuando producen equilibrio, es decir, las fuerzas cuando se anulan entre sí. Y posteriormente vamos a estudiar la dinámica, que es las fuerzas cuando producen movimiento, ¿no? O sea, cuando ya no hay equilibrio, cuando las fuerzas están desequilibradas, cuando las fuerzas ya no se anulan entre sí, sino que hay una resultante que es diferente a cero, ¿no? Muy bien, pero por ahora nosotros vamos a estudiar la estática. Lo primero que yo me tengo que preguntar entonces es, ¿qué cosa es equilibrio? ¿Qué cosa es equilibrio? Sí, por favor, tengan muy en cuenta esto que les voy a decir. Un cuerpo está en equilibrio. En primer lugar, si está en reposo, si el cuerpo está en reposo, decimos que está en equilibrio, es decir, si el cuerpo no se mueve, o un cuerpo está en equilibrio si está en movimiento. Pero ojo, no cualquier movimiento. Este movimiento tiene que ser MRU. Es decir, si un cuerpo tiene MRU, un cuerpo está en equilibrio, ¿ya? Ojo con eso. A veces pensamos que un cuerpo en movimiento es imposible que esté en equilibrio, ¿no? Pero ya nos estamos dando cuenta que sí se puede, ¿ya? O sea, un cuerpo en movimiento sí puede estar en equilibrio, siempre y cuando este movimiento sea MRU, ¿ya? Aquí aparece una definición clave, que es la fuerza. ¿Qué cosa es la fuerza? ¿Ya? La fuerza. En principio, es una magnitud física del tipo vectorial, o sea que la fuerza es un vector, ¿ya? Es un vector. Desde el momento que yo digo que la fuerza es un vector, entonces podemos graficarla como vector, es decir, la fuerza se grafica con flechitas, así, de esta forma que lo estoy poniendo, así se grafican las fuerzas, ¿ya? Así se grafican las fuerzas con flechitas. Ahora, esta fuerza se mide en una unidad llamada Newton, va a ser la nueva unidad, ¿ya? El Newton, es decir, se abrevia simplemente con una N mayúscula. Aquí nosotros en fuerza vamos a hablar de newtons. Ahorita vamos a ver de dónde sale el Newton, ¿ya? Listo. Entonces, ¿y qué es lo que hace la fuerza, ¿no? A ver, en principio, para que una fuerza aparezca, es el resultado de la interacción de dos o más cuerpos. En un solo cuerpo no puede haber fuerza. Para que exista fuerza, tienen que estar en juego, digamos, dos o más cuerpos, ¿de acuerdo? Bien, eso es algo fundamental, ¿ya? Por ejemplo, el peso es una fuerza. Es el resultado de la interacción de un cuerpo cualquiera, ¿no? Y el planeta Tierra. Como ven, ahí hay dos cuerpos. La interacción de esos dos cuerpos produce esa fuerza llamada peso, ¿ya? Peso. Y así, cualquier fuerza simplemente es el resultado de la interacción de dos o más cuerpos, ¿ya? Esa es la fuerza. Ahora, las fuerzas pueden producir dos efectos claves. En primer lugar, pueden variar o varían el movimiento de los cuerpos. Es decir, si tú a un cuerpo que está en movimiento le aplicas una fuerza, o así no está en movimiento, le aplicas una fuerza, el cuerpo seguramente se va a mover. Pero el cuerpo se va a mover y va a producir una aceleración. Y la aceleración, como tú sabes, cambia el movimiento del cuerpo. O lo acelera o lo desacelera dependiendo cómo es la fuerza, ¿no? Y la segunda opción que tienen las fuerzas, o el segundo efecto que producen las fuerzas es deforman a un cuerpo, ¿ya? A un cuerpo. Miren, si tú aplicas una fuerza a un cuerpo, hay muchas posibilidades que lo deformes, lo puedas romper, ¿no? Si aplicamos ahorita una fuerza muy grande a la pizarra que ustedes están viendo al frente, seguramente la pizarra se va a romper, ¿ya? O se va a deformar, se va a doblar, qué sé yo. Eso también producen las fuerzas, ¿ya? Entonces, pueden variar movimientos de cuerpos o también pueden producir deformaciones. Veamos ahora algunas fuerzas especiales que nosotros vamos a estudiar. En primer lugar, el peso, ¿ya? El peso, ¿no? El peso es una fuerza muy especial, ¿ya?
Es una fuerza que siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra, es vertical y en palabras más sencillas siempre está dirigida hacia abajo, ¿ya? El peso siempre está dirigida hacia abajo. Mira, tú tienes aquí un cuerpo cualquiera, este cuerpo tiene un peso y ese peso siempre es, fíjate, una flechita hacia abajo. Ese es el peso. Pero el peso tiene una formulita especial, ¿ya? El peso, para hallar el peso de un cuerpo simplemente multiplicas la masa por la aceleración de la gravedad. Mira, una formulita pequeñita, ¿no? No es como esas fórmulas de MRV que son grandes, esta es chiquitita, mira, peso es igual masa por gravedad, ¿ya? La masa, como tú sabes, siempre viene en kilogramos y la aceleración de la gravedad siempre viene en metro por segundo al cuadrado. Eso que ves ahí, kilogramo metro partido segundo al cuadrado, a eso nosotros le llamamos el Newton, ¿ya? Eso viene a ser el Newton, ¿ya? El Newton, kilogramo metro partido segundo al cuadrado. Entonces ya sabes, el peso es una fuerza especial que siempre está dirigida hacia abajo, ¿ya? El peso siempre está dirigida hacia abajo. Ahora viene una fuerza muy especial y muy importante, la fuerza normal, ¿ya? Normal. Mira, la fuerza normal hasta cierto punto es una reacción, es una reacción. Quiero que te fijes en esto. Yo tengo aquí un piso y acá encima tengo este cuerpo, ¿ya? Este cuerpo, fíjate, tiene un peso hacia abajo, fíjate. Tiene un peso hacia abajo. Oye, si este es el peso, ¿no? Este es el peso y está hacia abajo. ¿No te parece que este cuerpo debería moverse hacia abajo? Entonces tu respuesta es, no, pues es imposible porque hay un piso. Pero ¿qué está haciendo el piso? ¿Qué hace el piso? Soporta el peso y no permite que este cuerpo se vaya hacia abajo. Ah, entonces mira lo que está haciendo el piso. Lo que realmente está haciendo este piso está provocando, o de él está saliendo, una fuerza hacia arriba, igualita a este peso, y le vamos a llamar a esta fuerza normal. ¿Te das cuenta? De tal manera que esa normal anula el peso, y al ser anulado el peso, ¿no? Este cuerpo no se va hacia abajo ni hacia arriba, simplemente está ahí en reposo. Esa es la fuerza normal. Es una reacción que aparece como resultado de las fuerzas verticales, horizontales, oblicuas, qué sé yo. Fíjate, voy a poner otro ejemplo. Mira, un plano inclinado. Aquí tienes el cuerpo, ahora mira, ahí tienes el cuerpo. El peso, no te olvides, siempre es una fuerza vertical hacia abajo, ¿ya? Ese es el peso, mira. Ese es el peso, una fuerza vertical hacia abajo. En este caso, la normal, mira cómo sale. Esta es la normal, ¿ya? Y aquí estás descubriendo algo de la normal. La normal, mi querido amigo, la normal siempre es perpendicular a la superficie de sustentación. La normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de sustentación. No solo aparece por culpa de los pesos, ¿ah? No solo aparece por culpa de los pesos. Mira, aquí tienes una pared, y aquí le vas a poner a un cuerpo, ¿ya? Ahí hay un cuerpo, esta es una pared. Normalmente estas líneas las ponemos para indicar qué superficie, ¿ya? Esa es una pared y ahí pones un cuerpo, y mira, y aquí pones una fuerza que ya no es el peso, ¿te das cuenta? Aquí pones una fuerza F, que está apretando a ese cuerpo, puede ser un libro, un ladrillo, qué sé yo, contra la pared, lo aprieta contra la pared. ¿Qué hace la pared? Reacciona, la pared reacciona con una fuerza perpendicular a la pared, perpendicular a la pared. ¿Cómo se llama esta fuerza? Normal, ¿te das cuenta? Esa es la fuerza entonces normal, ¿ya? Esa es la fuerza normal. En los problemas, no te preocupes, va a aparecer bastante esta fuerza normal. Ahora viene otra fuerza también súper importante, también la vamos a poner como especial, la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción, ¿no? Rozamiento o fricción. Fíjate, cuando tú tienes aquí un cuerpo y este cuerpo va a tener un movimiento horizontal, ¿no? Este es el movimiento, ¿ya? Por culpa, pues, digamos, de esta fuerza que tú estás aplicando ahí. Tú sabes, en la vida real, que aquí aparece un rozamiento. Entre estas dos superficies aparece un rozamiento, ¿no? En los problemas, pues, ideales, podemos decir, no hay rozamiento. Pero tú sabes que el rozamiento de verdad sí existe y depende de estas superficies. Y esa fuerza de rozamiento, que después la vamos a estudiar con más detenimiento, siempre es opuesta al movimiento o al futuro movimiento.
y la vamos a conocer con una F minúscula, perdón, una F minúscula, ¿ya? Entonces, esta siempre se va a oponer al movimiento o al futuro movimiento, ¿ya? Esa fuerza de rozamiento. Pues bien, por ahora, ya después la vamos a estudiar con más detenimiento, nuestra fuerza de rozamiento va a ser igual, simplemente, a una constante mu, ¿ya? Por la normal. Ya después vamos a estudiar que hay dos tipos de mu, ¿no? Por ahora simplemente mu, esa letrita U que he puesto en la letra griega, le decimos mu, por la normal. Y esa mu viene a ser el coeficiente de rozamiento entre estas dos superficies. Como tú comprenderás, oye, una superficie lisa, no sé, un piso de mármol, se me ocurre porcelanato, es una superficie bastante lisa, ¿no? Es diferente a un piso de ladrillo, pues, o un piso de tierra, se me ocurre, ¿ya? O al piso el asfalto de las calles, ¿no? El asfalto de las calles. Son cosas diferentes, ¿te das cuenta? Son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, el piso liso, el rozamiento es mucho más pequeño, ¿no? En el ladrillo hay mayor rozamiento, ¿no? En el asfalto de la calle también hay un rozamiento grande, ¿no? Entonces, son cosas diferentes. Ese mío depende de esto, ¿ya? Normalmente este es un dato, y esto solamente es un número. Es bueno que ya vayas aprendiendo que el mu siempre va a ser menor que 1 y siempre va a ser mayor que 0, ¿ya? O sea, sus valores siempre están entre 0 y 1. O sea que te pueden decir, oye, mu vale 0,55, perfecto. Mu vale 0,25, perfecto. Mu vale 1,8, eso no existe. Mu vale menos 1,5, eso no existe, ¿ya? Los valores siempre salen entre 0 y 1. Entonces, esa es la fuerza de rozamiento, que siempre es opuesta, no te olvides, al movimiento, ¿ya? Otra fuerza súper especial es la fuerza elástica. Mira, la fuerza elástica, ¿ya? La fuerza elástica. ¿Qué cosa es un cuerpo elástico? Un cuerpo elástico es aquel cuerpo que al ser deformado, recupera su posición inicial. Por ejemplo, una liga. Tú estiras una liga, la sueltas, vuelve a ser la liga de siempre. Un resorte, tú estiras un resorte, lo sueltas y el resorte retoma su posición inicial, su longitud inicial, ¿no? Como era inicialmente. Ese es un cuerpo elástico, no todos los cuerpos son elásticos, ¿no? Si tú, no sé, se me ocurre, tratas de estirar un papel, el papel se rompe y ya no vuelve a ser el papel original nunca más, ¿no? Entonces, solo ciertos cuerpos son elásticos. Esas pelotitas antiestrés, ¿no? Que estás ahí apretando las pelotitas antiestrés, son cuerpos elásticos, ¿no? Porque tú las deformas y siempre tienden a recuperar su forma inicial, ¿ya? Pues bien, entonces, nosotros aquí lo que más vamos a estudiar de preferencia son los famosos resortes, ¿ya? Los famosos resortes, estos resortes. Imagínate que aquí tienes este resorte en posición inicial. Aquí tienes el mismo resorte, pero cuando le has aplicado una fuerza y se ha estirado un poquito. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, aquí este resorte le has aplicado una fuerza. Entonces, mira, aquí se ha deformado una distancia X. Se ha deformado una distancia X, por decir, se ha estirado X, ojo, también se pueden comprimir, se ha podido comprimir X también, ¿no? Pero en este caso se ha estirado X, ¿ya? Se ha estirado X, pues bien, la fuerza elástica se calcula con la siguiente fórmula, muchas fórmulas ya hay, ¿no? Fuerza elástica es igual a una constante K por esa X, ¿ya? Una constante K. ¿Y qué cosa es esa constante K? Es la constante de rigidez, es la constante que te dice con qué facilidad se deforma el resorte. Como tú entenderás, una cosa es deformar un resorte de lapicero y otra cosa es reformar un resorte que funciona como muelle de un camión, ¿no? El muelle de un camión es dificilísimo deformarlo. El resorte de lapicero es bastante fácil. Mira cómo viene la constante K normalmente. Por decir, la constante K es igual, te dicen, a 10 newton por centímetro. ¿Qué significa eso? Que a ese cuerpo elástico, a ese resorte, si tú le aplicas 10 newtons, se va a deformar 1 centímetro. Si le aplicas 20 newtons, 2 centímetros. 30 newtons, 3 centímetros, y así sucesivamente. Pero ese es un resorte bastante débil, digamos, ¿no? Otro resorte, por decirte, el muelle de un camión o un resorte súper poderoso, a lo mejor te ponen así, ¿no? 10 a la 6 newton por centímetro. ¿Qué significaría eso? Que necesita ese resorte 1.000.000 de newtons, o sea, 10 a la 6 es 1.000.000, 1.000.000 de newtons para deformarse 1 centímetro. Te das cuenta, la diferencia con el otro resorte es abismal, ¿no? Esta es entonces la fuerza elástica que aparece dentro de los cuerpos elásticos para que el cuerpo, una vez que tú lo sueltas, pueda recobrar su posición original, ¿ya? Otra fuerza especial, tensión. Tensión. ¿Cuándo aparece esta fuerza de tensión?
cuando tratas de estirar un cuerpo. Mira este plumón, yo trato de estirarlo, o sea, que sea más largo, trato de alargarlo, por decirlo, ¿no? Lo estiro, esa es una fuerza de tensión. Típica de las cuerdas. Mira, aquí hay una cuerda y aquí hay un cuerpo, ¿ya? Ahí hay una cuerda y ahí hay un cuerpo. Y tú aplicas, el cuerpo no aplicas nada, el cuerpo tiene un peso, ¿sí? El cuerpo tiene un peso. Entonces, esta cuerda aquí va a aparecer una fuerza de tensión, que es la que trata de estirar al cuerpo, ¿ya? Ya después vamos a ver problemas con estas fuerzas de tensión, ¿no? Y por el otro lado, también tenemos la fuerza de compresión, ¿no? Compresión. Esto es lo inverso, ¿no? Esto viene a ser lo inverso, ¿ya? Lo inverso. Es decir, cuando tú tratas de comprimir un cuerpo. Tengo este plumón y trato de comprimirlo, de apretarlo, de hacerlo más chiquito, de que sea más corto, ¿no? En otras palabras, tú tienes aquí un cuerpo que tiene que ser un cuerpo sólido, puede ser una viga, puede ser, no sé, una varilla, y lo que tú haces es aplicarle fuerzas en este sentido, ¿te das cuenta? Esas son las fuerzas de compresión, ¿no? Aplicas fuerzas de tal manera que tratas de que la varilla se haga más pequeña. Sin embargo, la tensión es todo lo contrario, mira. Aquí tienes el mismo cuerpo, digamos, pero ahora tú aplicas fuerzas para tratar de estirar. Esas son fuerzas de tensión, ¿te das cuenta? Tú aplicas fuerzas para estirar ese cuerpo, ¿no? Para hacerlo más largo, ¿ya? Para estirarlo. Esas son entonces nuestras fuerzas especiales, ¿ya? Esas son nuestras fuerzas especiales. La primera ley de Newton dice simplemente así. Todo cuerpo que esté en reposo o movimiento tiende a permanecer así, a no ser que una fuerza externa actúe sobre él. Mira, esta primera ley tiene dos partes. Dice reposo o movimiento. Aquí vamos a analizar estas dos partes, ¿ya? Reposo o movimiento. Miren, si un cuerpo está en reposo, mi querido amigo, siempre va a querer estar en reposo, no se va a mover por nada. Me explico mejor. Una silla, tú ves ahí una silla en reposo, si nadie la mueve, siempre va a estar en el mismo sitio. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O tú crees que la silla solita se va a empezar a mover? No, siempre va a estar en el mismo sitio. Tú la dejas en una habitación esa silla y regresas después de 50 años y la silla la encuentras tal cual como tú la dejaste, si es que nadie la ha movido, ¿ya? Entonces, ahí es fácil entender eso, ¿no? ¿Y en qué casos la silla perderá su, digamos, su estado de reposo? Cuando una fuerza externa actúa sobre la silla, ¿no? Por ejemplo, tú dejaste la silla ahí, estuvo en reposo, pero viene una persona, se tropieza y cae encima de la silla. Eso es una fuerza externa. La silla por culpa de eso se mueve, se va un poquito más allá, se voltea, qué sé yo, se rompe a lo mejor, ¿ya? Pero fue por culpa de una fuerza externa. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los cuerpos tienden a permanecer en reposo, a no ser que una fuerza externa actúe sobre ellos, pues, ¿no? Sobre ese cuerpo, ¿ya? Pasemos al caso del movimiento, mira. Acá sí, como que la cosa se pone más difícil, ¿no? Tú dices, oye, si yo aplico movimiento a esta pelotita, por más que sea una pelotita, yo le aplico una fuerza para que le dé movimiento, la pelotita se empieza a mover y tarde o temprano se detiene, ¿sí o no? Tú tienes una pelota y la pateas, ¿sabes? La pateas, un poquito la pateas la pelota. La pelota se mueve, pero tarde o temprano se va a detener. ¿Y por qué se detiene? ¿Por qué se detiene? Por el rozamiento, ¿te acuerdas? Porque en todo momento hay una fuerza que está en contra del movimiento, que se llama rozamiento. Esa fuerza de rozamiento es la que detiene todo, tarde o temprano detiene todo. Si tú estás en un carro, ¿no? Embalado, por más que vayas a 200 kilómetros por hora, y se malogra el motor, si la carretera es recta, digamos, vamos a suponer, porque claro, si hay curvas, hay muchas posibilidades que te vayas a voltear o te estrelles por culpa de las curvas. Pero digamos que la carretera es recta, tarde o temprano ese carro se va a detener por el rozamiento, ¿no? Puede ser que recorra mucho espacio para detenerse, pero se va a detener, ¿ya? El rozamiento es el que detiene todo. Y el rozamiento, en este caso, es una fuerza externa. Pero Newton pensó así, ¿y qué pasa si desaparece este rozamiento? ¿Qué pasa si no hubiese una fuerza externa? El movimiento sería eterno.
el movimiento sería eterno. Ya si no hubiese fuerza externa, el movimiento sería eterno. Entonces, ¿por qué en este caso un cuerpo en movimiento se detiene? Por culpa del rozamiento, básicamente. Puede ser rozamiento del aire, puede ser rozamiento del agua, puede ser rozamiento del piso. Hay varios tipos de rozamiento, ¿no? Bien, entonces, ahora sí se entiende claramente, ¿no? Todo cuerpo esté en reposo o movimiento para siempre, eternamente, a no ser que una fuerza externa actúe sobre él. Por ahí alguno de ustedes está pensando y diciendo, profe, la segunda ley. La segunda ley, mis queridos amigos, la segunda ley se ve en dinámica, ¿ya? Es más, dinámica es toda la segunda ley. Esto se llama ley de acción, reacción, ¿ya? Acción, reacción. Eso es una ley universal y ustedes ya la conocen. A toda acción corresponde una reacción. Toda acción siempre tiene su reacción. Miren, voy otra vez a lo que les expliqué hace un momento. Dijimos, ¿no? Aquí tenemos un cuerpo y ese cuerpo, ¿se acuerdan? Tiene un peso. Tiene un peso. Automáticamente el piso reacciona con una fuerza así. Si este es el peso, esa es la normal. Y la reacción es igual en este caso a la acción. Es igual a la acción, ¿no? Entonces a partir de ahora piensa. Tú estás parado ahorita así como yo estoy parado ahorita aquí en el piso, ¿no? Yo tengo un peso. Ese peso se está yendo hacia abajo. Este piso está reaccionando con un peso igual a mi peso. Está reaccionando con una fuerza igual a mi peso, ¿ya? Ambas se anulan y no pasa nada. Eso es normal en todos sitios, mis queridos amigos, ¿ya? Tú tienes aquí una lanchita vista desde un dron desde arriba, ¿ya? Aquí está un botecito, aquí están los remos. Tú quieres avanzar, ¿qué haces con los remos? Con estos remos haces fuerza hacia atrás. ¿Y qué hace el bote? El bote se va en sentido contrario, es decir, se va hacia adelante, pues no avanza. El caminar, amigos, el caminar. ¿Tú cómo caminas? Con tu pie, a ver, date cuenta cuando camines, haces fuerza con tendencia hacia atrás. Cuando caminamos, hacemos una fuerza hacia atrás. El piso reacciona y nos hace avanzar. El piso reacciona y nos envía hacia adelante, ¿ya? Eso es caminar. Caminar también es la tercera ley de Newton. Y podríamos encontrar full ejemplos de la tercera ley de Newton, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre. ¿A qué le llamamos el famoso DCL, diagrama de cuerpo libre? Es simplemente graficar solo las fuerzas que afectan al cuerpo, nada más. Fíjate, yo tengo aquí otra vez el eterno ejemplo, ¿ya? El cuerpito que está ahí y su peso. Mira, aquí hemos dicho que aparece la normal, ¿sí o no? Peso, normal. El diagrama de cuerpo libre viene a ser solo esas fuerzas, es decir, yo aquí lo puedo dibujar y digo, allá, este es el peso y esta es la normal. ¿Te das cuenta? Este es el diagrama de cuerpo libre. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Puede haber otros más complejos, ¿no? Y eso ustedes tienen que aprenderlo, porque para resolver problemas, el primer paso es hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, mira, puede haber acá un cuerpo así, algo así, ¿ya? Algo así. Entonces, tú agarras y dices, oye, este cuerpo tiene un peso. Esto tiene un peso, mira, ahí está el peso, ¿ya? Aquí, fíjate, esto es algo que quiero que lo aprendan ya desde ahora, ¿ya? Porque esto es vital. Este cuerpo está hacia abajo, entonces esta cuerda, mis queridos amigos, jala hacia arriba por ese lado. Mira, por aquí jala hacia arriba y esa es la tensión de la cuerda. Pero por el otro lado, jala hacia abajo. De tal manera que dentro de la cuerda también hay equilibrio y no pasa nada, porque la cuerda está en equilibrio. Si la cuerda se desequilibra, seguramente se va a romper, ¿no? Entonces, y si esto es la tensión, esto también es la tensión. Si esto vale 10 newtons, aquí también vale 10 newtons. Pero mira cómo esta fuerza que aparece por culpa del peso se traslada aquí arriba y viene a ser prácticamente el peso, ¿no? Vuelve a estar hacia abajo. Y esta fuerza hacia abajo jala estas dos cuerdas así, mira. Jala estas cuerdas obviamente van a jalar hacia arriba, ¿te das cuenta? Para equilibrar a esta cuerda que se va hacia abajo, ¿no? Y por este lado, mira cómo estarían. Por este lado también estarían en sentido contrario, ¿no? De tal manera que también dentro de las cuerdas hay equilibrio. Pero si yo hago un diagrama de cuerpo libre de este punto, que es el que me va a interesar en este caso, o sea, de eso, tendría que dibujar algo así, ¿no? Ahí está la tensión de la cuerda,
esta es la otra cuerda y esa es la otra cuerda. ¿Se dan cuenta? Ese sería el diagrama de cuerpo libre, en este caso, de mi cuerpito, ¿ya? Entonces, o de mi problemita. Entonces, muchachos, cuando nosotros hagamos problemas, todos los problemas van a requerir primero digamos, construir un diagrama de cuerpo libre, un DCL. Y ahí vamos a practicar bastante lo que es el DCL. Por ahora, simplemente que quede que un DCL es simplemente graficar las fuerzas que afectan al problema, ¿no? Las fuerzas que afectan a un cuerpo determinado. Primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Muy bien, veamos qué dice esta primera condición de equilibrio. Un cuerpo se encontrará en equilibrio de traslación, por favor. Traslación. ¿Ya? No es cualquier equilibrio, es solo equilibrio de traslación. ¿Ya? Si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre él siempre es cero. Si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre él siempre es cero. ¿Ya? En otras palabras, la primera condición de equilibrio te dice, esta sería la fórmula, mira, sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Ya? Esto se puede traducir en dos cosas. Nosotros normalmente trabajamos bidimensionalmente, o sea, trabajamos en un plano con X y con Y, nada más. No hacemos problemas tridimensionales. Entonces, esto significa que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también vale 0. Eso significa, ¿ya? Eso significa. Si quieres que te lo explique mejor, si tú tienes aquí un cuerpo determinado y aquí tienes una fuerza de 10 newtons y aquí tienes una fuerza de 8 newtons, para que eso esté en equilibrio, mi querido amigo, necesitamos aquí una fuerza de 2 newtons y fíjate, ahora sí podríamos decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Por qué? Porque 10 se van hacia la derecha y 10 también se van hacia la izquierda, porque 8 más 2 es 10, ¿no? Entonces tú pondrías acá, porque 10 menos 10 es igual a 0. ¿Te das cuenta? Igualito, si tú quieres aplicar para Y, lo mismo, ¿no? Tienes aquí un cuerpo y tienes una fuerza hacia arriba, digamos que vale 7 newtons, y tienes una fuerza hacia abajo también ya que vale 7 newtons. En este caso, como te puedes dar cuenta, como hay 7 newtons hacia arriba y 7 newtons hacia abajo, la sumatoria de fuerzas en Y también va a ser igual a 0, porque 7 hacia arriba menos 7 hacia abajo, esto es igual a 0. ¿Ya? Eso significa, en palabras sencillas significa eso, ¿ya? Que las fuerzas que tienes hacia la izquierda, la misma cantidad de fuerzas, el mismo valor de fuerzas tiene que haber hacia la derecha. Si hacia la izquierda hay 105 newtons, hacia la derecha tiene que haber 105 newtons. Si hacia arriba hay 275 newtons, hacia abajo tiene que haber 275 newtons. Y si se cumple eso, ¿qué estás tú asegurando con eso? Que el cuerpo no se mueve. El cuerpo no se mueve ni a la izquierda, ni a la derecha, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Por lo menos no se mueve con aceleración, ¿ya? En otras palabras, tú estás asegurando que el cuerpo esté en equilibrio porque no se mueve, no tiene movimiento de traslación, ¿ya? Podríamos decir que el cuerpo está en reposo, pero ojo, también podría estar con MRU, no te olvides, ¿no? También podría estar con MRU. Gráficamente, para 3 fuerzas, o para 4 fuerzas, o 5 fuerzas, o lo que tú quieras, ¿ya? Gráficamente, también significa que si tú dibujas las fuerzas una detrás de otra, todas las fuerzas, digamos, que están en el problema, tú las dibujas, ¿ya? Tú las dibujas, te vas a dar con la sorpresa que el polígono se cierra perfectamente, sale un polígono cerrado. Y cuando aquí el polígono se cierra perfectamente, significa que la resultante de esas fuerzas es igual a 0, ¿ya? Significa que la resultante de esas fuerzas es igual a 0. Bueno, eso sería gráficamente, ¿no? Y por último, el teorema de Lamy. A mí me gusta mucho este Lamy. Es cierto que para problemas pues, de ingeniería y tanta cosa no va a funcionar muy bien, puede haber otros métodos mucho más eficaces, pero para problemas de física básica es una maravilla, ¿ya? Miren, si tú tienes 3 fuerzas, tú dibujas así como el problema que hicimos hace un rato, el diagrama de cuerpo libre que hicimos de las 3 fuerzas, ¿se acuerdan? Tú tienes ahí 3 fuerzas, ¿ya? Le voy a llamar a esta F1, a esta le voy a llamar F2
Ya esta le voy a llamar f sub 3. ¿Ya? Y vamos a llamarle a este ángulo alfa, a este ángulo aquí le llamamos beta, y este ángulo aquí le llamamos gamma. Listo. Si tú tienes eso, cualquier problema puedes resolver, amigo. Simplemente dices, fuerza 1 es al seno de alfa. Fíjate, el ángulo que se opone a la fuerza 1, el ángulo que está detrás de la fuerza 1, ¿ya? Esto es igual, como fuerza 2 es al seno de beta, como fuerza 3 es al seno de gamma. No sé si te acuerdas, en geometría habrás hecho a lo mejor la ley de senos, ¿no? O en trigonometría. Entonces, esto es la ley de senos, pero aplicado a la estática. Esto es el famoso teorema de Lagrange, ¿ya? Esto se aplica solo para 3 fuerzas, como te puedes dar cuenta. Para 4 fuerzas ya no funcionaría, ¿no? Para 3 fuerzas funciona perfectamente, ¿ya? ¿Qué necesitas? Tener los ángulos. O sea que el problema se vuelve un poquito geométrico, pero no hay mayor problema, ¿no? Simplemente con los ángulos tú ya puedes resolver o hallar esas fuerzas. Los ángulos y una fuerza por lo menos, ¿no? Y de aquí fácil hallar las otras 2 fuerzas, ¿ya? Muy bien, esta es la teoría, mis queridos amigos, de lo que es la parte de estática 1. Después vendrá ya la parte de estática 2, ¿ya? Y nos enteraremos qué es. Y también vamos a estudiar aparte el rozamiento, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí hemos terminado con esta teoría y estamos listos para empezar con los problemas.